tal? Todos bienvenidos nuevamente a un espacio más de impactantes historias que inspiran. Hoy pues vamos a tener otra de las tantas invitadas tan especiales, tan serviciales, con historias tan inspiradoras. Quiero arrancar diciendo que gracias a esta persona que van a conocer y gracias a su fundación, yo he podido vivir un proceso no tan fácil, pero más en armonía frente a la enfermedad de mamita del Alzheimer. Por eso, pues quiero aquí ya invitar a nuestro estudio a Claudia Barón. Ella es presidenta de la Fundación Alzheimer Colombia. Claudia, un gusto, ¿cómo estás? Un gusto, Sandra. Muchas gracias por esas palabras tan inspiradoras y de verdad que me motivan tanto a seguir con esta labor. Me alienta mucho cuando oigo palabras de verdad de reconocimiento, de agradecimiento como la que tú nos expresas y de verdad eso nos reconforta mucho en seguir en nuestra labor por brindar apoyo, orientación a tantas familias que como tú están necesitando apoyo en este camino. Pues mira, Claudia, de alguna manera esta conversación contigo hoy también me toca y tiene un tono muy personal, porque sin duda, Claudia, cuando yo empiezo a tratar de descubrir la enfermedad de mamá, de comprenderla más que descubrirla, pues yo no tenía herramientas, yo no tenía ningún conocimiento y empecé a buscar y por internet, te soy honesta, por internet llegué a ustedes, llegué a la fundación, golpeé puertas y el acompañamiento ha sido muy importante en todo mi proceso. Insisto, no ha sido menos difícil, pero sin embargo el hecho de tener ya uno esa red de apoyo, a quien consultar, dónde tomar los talleres, me aportó muchísimo y me sigue aportando con ustedes. Sí, Sandra, yo creo que eso que dices es fundamental y cuando uno empieza en medio de esa incertidumbre, de esa inquietud, de esa tristeza, de ese dolor que vive uno cuando recibe el diagnóstico de un ser querido, como el caso de tu mamá y cuando recibí yo el de mi mamá, que en su momento pues no había una fundación como la nuestra, que fue realmente lo que nos motivó a hacerla, pues empieza uno a buscar por todos los medios y qué bueno cuando encuentra algún sitio donde va a sentirse entendido, donde va a sentirse comprendido, pero también donde va a recibir una buena orientación, porque lo que tú dices es muy cierto. Cuando uno pues se enfrenta a esta realidad, pues para la que no estamos preparados ninguno, y muchas veces en el caso particular nuestro, cuando fue nuestra familia, que fue hace muchos años, pues ni siquiera conocíamos el término de Alzheimer, entonces saber uno para dónde hacer, qué coger, con quién unirse, qué red de apoyo, cuando encuentra realmente uno un sitio que pueda uno orientarlo, guiarlo, apoyarlo, porque lo que tú dices es fundamental. No quiere decir que esto haga fácil el proceso, porque el proceso siempre será difícil y de manera distinta para cada familia. Pero cuando uno se da cuenta que uno no está solo, cuando ve uno que hay de dónde echar la mano para uno fortalecer una red de apoyo lo más estructurada, lo más de verdad amplia, pues hace mucho más fácil y llevadera para todos la familia, pues esta situación que como sabemos, pues y tú bien lo dices, pues para ninguno ha sido nada fácil. Es muy importante en ese sentido, por eso, conocer de la enfermedad. Yo creo que parte de entenderla y aceptarla, pues parte del conocimiento. Muchas veces no sabemos qué hacer en esa cotidianidad porque desconocemos qué le está pasando realmente a la persona que tenemos a nuestro lado. Y más aún, qué difícil es entenderlo cuando vemos que la persona que tenemos a nuestro lado, pues tiene de pronto conductas o comportamientos que distan mucho de quién era mi mamá o de quién era mi papá. Entonces empezamos a necesitar realmente conocer para poder entender la enfermedad y aceptarla. Exactamente, Claudia. Bueno, son muchos los temas que quiero tocar contigo precisamente de todo eso que hace la fundación, pero inicialmente quiero hablar un poco de ti, si me lo permites. Si tú tuvieras que, digamos, hacer como una biografía tuya o una receta de quién eres, ¿qué nos contarías sobre ti? ¿Quién es Claudia Barón? Bueno, yo soy una mujer, yo creo que emprendedora, una mujer resiliente, una mujer también positiva, que en medio pues, de las dificultades, que no quiere decir que uno no haya sentido momentos en que se desvanece y toca uno piso, pero que realmente pues ante las situaciones difíciles sé muchas veces por tomar medidas y por lo menos buscar recursos y buscar apoyo y no quedarme sola. Soy una mujer que estoy casada, tengo pues una familia muy bien estructurada ya, pues de 50 años de casada, tengo unos hijos encantadores,
2 hijos, hombres y una mujer. Tengo 3 nietos, ya también más que adolescentes, porque ya son universitarios, ya otros están pues terminando su colegio. Soy una persona que inquieta, que me gusta mucho cosas, sobre todo la naturaleza, el arte, me fascina, entonces eso me moviliza muchísimo, me encanta ir a una exposición de arte, leer de los artistas me encanta. Soy bacterióloga de formación, que diría un poco, por eso soy también tan un poco estructurada también, un poco Sí. bastante rígida muchas veces en cosas, porque los resultados de los exámenes no dan posibilidad de ser negociados. Entonces, soy de verdad en muchas cosas que sé que hay cosas y principios y valores que me pongo a mí misma, pero que también he recibido en familia y que han regido también yo creo que mi vida. Hay cosas que yo pienso que la ética, de verdad el respeto, la responsabilidad, el compromiso, la dignidad, el trato humano, demás, son fundamentales en la vida de uno y yo creo que eso me ha inspirado también para que todos los voluntarios o personas que se vinculan a la fundación las mueva también de verdad, ese sentido humano hacia los demás. Bueno, Claudia, ¿a qué edad tú decides y como por qué algún ya tipcito nos dices sobre el tema, montar o darle rienda a esta fundación Alzheimer Colombia? Y Sandra, siempre que me cuentan eso, como que tengo que retroceder mucho en el tiempo y eso yo creo que me fortalece aún más porque yo pienso que Mm, tú también en lo que estás viviendo, pues compararás lo que viviste al principio, aunque sea el proceso sigue siendo difícil, pero va viendo uno que a lo largo de la vida, pues uno va adquiriendo herramientas y va avanzando en todo ese proceso de manera positiva. Pues yo lo veo así retrocediendo en el tiempo porque pues estamos hablando de hace cerca más de 30 y tantos años que nos dieron el diagnóstico de mi mamá de Alzheimer. Mi mamá en ese momento, pues una persona muy joven, digo yo, porque en ese momento tenía mi mamá 10 años más o 8 años menos de los que tengo yo ahora. Piensa que ahorita me dijeran que tengo Alzheimer. Entonces en su momento mi mamá era una persona pues paisa, emprendedora, líder que manejaba obras sociales y enfrentar pues esa situación fue muy, muy difícil. En ese entonces empecé como tú a ver a dónde acudía, qué hacía y existía en ese momento el neurológico, el Instituto Neurológico, y iniciamos allí realmente con algunas charlas que nos ofrecían los profesionales y empezamos a formarnos. Pero el Instituto Neurológico se acaba y pues nosotros como familia quedamos un poco en el aire a pesar de que los profesionales seguían muy cerca a las familias, pero no había realmente una organización, una institución que acogiera a las familias y velara porque esas actividades se siguieran pues continuando como se hacían en el neurológico. Entonces nosotros iniciamos la fundación, digo nosotros porque fue básicamente una iniciativa familiar, más que todo mi esposo y mía, y llevamos pues ya va a ser el año entrante, ya va a ser 25 años, o sea, el año entrante cumplimos ya nuestras bodas de plata para realmente que la familia pues no esté sola, que no viva en el proceso tan duro como nos tocó a nosotros vivirlo, porque en ese entonces, ahora no quiere decir que se sepa todo ni se tenga toda la mano, pero hay muchos, mucho más recursos que lo que nos tocó a nosotros vivir. Entonces, lo que queríamos es precisamente aligerar y acompañar ese camino que vivían las familias para que fuera más fácil, más gratificante, que no fuera en medio de la soledad y sobre todo muchas veces del desconocimiento, sino que encontraran realmente recursos que les permitieran realmente unirse en familia, ese dolor que estaba viviendo la familia se convirtiera más bien en un motivo de superación y de unidad familiar. Bueno, me gustaría entrar a ese momento en que tú descubres la enfermedad de tu mamá. ¿Cómo fue tu proceso? Pues nos explicas que buscaste esa red de apoyo que era muy limitada entonces, pero ¿cómo fue esa evolución tuya y familiar para poder aceptar la enfermedad de tu mami y poder de alguna manera volver a amar a esa nueva mamá? Porque se transforma tanto el ser humano que uno tiene que empezar a conocer a una nueva persona. Sí, realmente fue muy, pero muy difícil. Yo creo que en el caso particular, en el caso mío, pues nosotros somos 6 hermanos, yo soy como la del medio, soy la cuarta Sí. de 6 hermanos, 4 mujeres y 2 hombres. Muchos estábamos en Bogotá, pero otros no vivían acá. Entonces, pues llegar a un consenso de realmente un lenguaje común, a un consenso de decisiones, no era fácil, aunque pues hacía un poco más fácil la situación el hecho de que mi mamá estaba bajo el cuidado de mi papá, o sea, nosotros no estábamos viviendo con mi mamá. Realmente el que vive Sí, la situación más difícil es el cuidado principal.
no desconocemos que los demás podemos y debemos ser parte de ese equipo y de esa red de apoyo, pero no podemos desconocer que siempre hay un cuidador que es el que está día y noche resolviendo, acompañando, supervisando y demás. Entonces, vivir la situación de mi mamá, sobre todo por lo que yo te comentaba, por ser el temperamento de mi mamá, el temperamento que ella tenía, porque es que acuérdese que tenemos que partir de quién era la persona. Pues tal vez si mi mamá fuera una persona que fuera muy poco sociable, una persona que no fuera activa, que estuviera todo el tiempo en su casa, que estuviera dedicado pues a cocinar, no quiere decir que no fuera fácil, pero no quiere decir que fuera fácil, pero en este caso pues mi mamá le llevaba una vida muy afuera de su casa, en su casa también, porque ella era muy buena ama de casa, muy buena cocinera, muy buena mamá, pendiente de todas las cosas, pero tenía pues una obra social de la que vivía pendiente, mi papá tenía un puesto importante, entonces mi mamá lo acompañaba. Entonces empezaron a ver que mi mamá, que era la persona sociable, que asistía a todas esas cosas, ya no quería salir, veíamos que estaba teniendo muchas dificultades cuando iba, llegaba supremamente nerviosa porque no se acordaba a veces de personas pues, que eran supremamente conocidas para ella. Ya en su casa empezamos a ver que tenía dificultades en la parte de la cocina, ella se orientaba muy bien, como yo, pues manejaba por todo Bogotá sin necesidad de que nadie la llevara ni la trajera, y yo algunas veces que salí con ella empecé a verla que empezaba a desorientarse, a tomar vías que no eran, en contravía, bueno, una serie de actividades que vimos. Su temperamento también se volvió, dejó de ser, sobre todo la parte no tanto sociable, sino de pronto prevenida, porque pensaba que las personas de pronto estaban haciendo cosas Sí, o sí. pronunciando cosas en contra de ella, pensaba que la gente se estaba como confabulando cuando veían que estaban hablando, pensaba que era de ella, entonces empezó a volverse recelosa, un poquito irritable de pronto ante determinadas situaciones. Entonces la mamá que era pues la mamá sociable, la mamá comunicativa, la mamá que era un partner para nosotros de poder conversar con ella, compartir nuestras cosas con una lucidez y una capacidad de acción increíble, pues ya no era la mamá con la que podíamos resolver y comentar muchas cosas. Entonces fue realmente un proceso muy, muy duro para todos, pero yo creo que particularmente para mi papá, porque mi papá, lo que te decía yo, todos era muy duro, pero todos teníamos nuestras familias, teníamos nuestro entorno, teníamos nuestros trabajos y demás, pero mi Sí. papá era el que vivía de sol a sol con ella. No, de alguna manera lo que tú nos describes, yo creo que para muchos que te escuchamos, nos identificamos definitivamente. O sea, oírte es un poco repetir también la historia de mi mamita. ¿Cómo fue la evolución de la enfermedad de tu mamá? Ella, porque a uno a veces le dicen, no, que la persona murió de Alzheimer. Y yo entiendo, y me corriges si estoy equivocada, pues que el Alzheimer sí es una condición, sí es una enfermedad, pero uno no muere de Alzheimer y uno muere de lo que le va generando en el organismo la enfermedad misma. ¿Cómo fue el proceso de tu mamá? Sí, eso realmente, sí, eso es así y pues es un proceso que es un poco agoteo, que yo creo que lo hace también muy duro porque pues Sí, sabemos que es una sí, enfermedad neurodegenerativa, pero por lo general cursa con un proceso de evolución largo en el tiempo. En el caso particular de mi mamá, pues fueron 12 años que yo en ese momento, ahorita retrocedo, ¿cómo 12 años pudo uno soportar, digo entre paréntesis, esa situación tan dura, cómo pudo afrontarla, cómo pudo de verdad salir avante en todos esos procesos tan cambiantes, tan retadores, tan desafiantes? Y en ese proceso, pues mi mamá tuvo una evolución que fue, como te digo, gradual, pero que realmente evidenciaba que pues no era mi mamá, pues no era la misma persona que podía de alguna manera desenvolverse en sus actividades cotidianas, en sus actividades sociales y demás como lo hacía antes. Empezó a tener dificultad para vestirse, para bañarse, ella era una persona muy, muy arreglada, muy vanidosa, entonces trataba de arreglarse, pero pues no lo hacía bien. Yo me acuerdo una vez que me afectó tanto cuando llegué y ella no sabía si pintar labios era para la boca o era para las cejas. Bueno, entonces empezó no, pues en su arreglo personal, también está nosotros encima de ella, como te digo, pues muy recelosa a veces pues con las personas nuevas, que las que llegaban, de salir pues prácticamente ya no quería salir ni socializar porque se desorientaba en el lugar, se desorientaba con relación a las personas que conocía. Bueno, ese proceso fue evolucionando en el tiempo. Mi papá, pues como te digo, era el cuidador principal y un cuidador ejemplar.
pero llegaba un momento en que ya mi mamá necesitaba otro tipo de ayudas que no se los Sí, podíamos ni suplir nosotros, ni suplir las personas, porque no tenemos el conocimiento, porque no hemos sido formados para eso, tenemos el amor, pero el amor no es suficiente, como diría el doctor Robinson Cuadros, tenemos que tener la formación y también pues como el talante de haber tenido realmente unos estudios, unas cosas para mirar cómo manejamos, cómo atendemos de manera pues apropiada a una persona. Entonces pues decidimos con mi papá, consultándole a él, no fue fácil que mi papá aceptara ayuda. Yo creo que esa es de las cosas también que vemos más difíciles a veces en la fundación, es que el cuidador que está dedicado tanto tiempo de manera tan permanente acepta la ayuda de alguien, aceptar que alguien llegue a su casa, que viva con ellos, sobre todo dejarla en algún momento bajo el cuidado de otra persona, pues nunca tienen la confianza y la tranquilidad y la seguridad como que los están cuidando bien, porque yo lo he hecho tanto que nadie lo va a hacer mejor que yo. Pero bueno, entonces no fue fácil, realmente convencer, digo, entre comillas, a mi papá de que necesitaba ayuda, pero yo creo que fue de las decisiones más importantes que tuvimos que tomar, las tal vez de las más difíciles entre muchas otras, de poder que mi papá aceptara ayuda, porque eso hacía pues que el cuidado de mi mamá de ahí en adelante, que era cuando era mucho más demandante, pues estuviera bajo una persona que era profesional. Y mi papá pues había dejado de hacer muchas de sus actividades, entre ellas ir a su finca que le encantaba y que quedaba aquí cerquita en la sabana, pues él no salía de su casa y ya mi papá también se estaba deteriorando y enfermando y ya también pues se va poniendo uno irascible y todos irascibles y todos sin saber qué hacer y todos desesperados. Entonces cuando ya pues contratamos a otra persona, mi papá empieza a retomar un poco esas actividades y ya creo con otro aire las cosas eran diferentes. Nosotros como familia pues nos unimos, teníamos días cada uno para labores, para estar supervisando, para estar acompañando, pero ya había una persona que sabía de ese manejo y que era una profesional formada en eso y yo creo que eso nos ayudó mucho. entonces mira, tú nos hablas de cosas muy importantes que en este camino con tu mamita, pues tuvieron que vivir como familia y particularmente tu padre. Retomando la pregunta, ¿tu mami terminaba muriendo de qué? Ah, sí, vean, se me estaba olvidando. Sí, no te... Eso tenemos olvidos benignos. Bueno, sí, mi mamá en ese proceso, pues empieza parte del proceso de la enfermedad de Alzheimer, es que mi mamá ya lleva un poco a la parte de inmovilismo, estuvo muy ya confinada a cama. Ahorita vemos que hay un manejo muy diferente en cuidados paliativos y más, a nosotros nos tocó vivir eso mucho, mucho en soledad. Entonces, pues se le empiezan a complicar una serie de infecciones urinarias, a Sí, repetición, pero más que todo fue problemas de tipo pulmonar. Y mi mamá, mira, muere como consecuencia de una neumonía. Realmente ya repetición, tuve dificultades también ya en deglutir, empezaba a ahogarse, tenía dificultades para comer y tragar apropiadamente, empezaba a toser, bueno, y se le empezó a complicar una serie de cosas ya de tipo respiratorio y mi mamá muere como consecuencia pues de una neumonía. entiendo. Mira que ahora que también nos describes todo este proceso, pues viene a mi memoria la historia de la mamá de Claudia Palacios, nuestra amiga periodista también y colega. Ella en muchos escritos y muy compartiendo su experiencia, nos hablaba que lo importante que soy, y me gustaría conocer tu opinión, de poder también en el caso de la enfermedad del Alzheimer, uno poder aplicar cuando esté consciente, cuando esté lúcido, a una muerte digna. ¿Qué opinas tú frente a la enfermedad del Alzheimer, esa, como esa opción? Y más, pues viviendo el caso de tu mamá, si te hubiera tocado decidirlo, ¿qué hubieras hecho tú? Sí, yo creo que eso es una decisión bien, bien difícil, pero que yo creo que como lo plantea Claudia, pues tiene que partir del corazón por no uno querer prolongar innecesariamente la vida de una persona, de someter las carnes terapéuticos, sobre todo en estas enfermedades que son tan prolongadas, donde se van implicando una serie de compromisos, de dificultades para la persona, de su vida funcional. Y yo creo que la dignidad de una persona debe fomentarse hasta el último momento. Y en eso radica también las Sí. decisiones que uno tome, no solamente a cómo vive, sino también a cómo la persona hubiera deseado morir. Por eso yo creo que una de las cosas que puede servir este encuentro, Sandra, es empezar a incentivar en todos nosotros la importancia de tomar esas decisiones. Yo veo en gran parte de las familias enfrentadas a esas decisiones que nunca fueron tomadas por la persona con Alzheimer. Y cuando son 6 hijos,
y cuando se ven abocados a tomar una decisión, muchas veces desde el desconocimiento, muchas veces desde un inadecuado acompañamiento, muchas veces con edades erróneas, con referente a que una intervención puede generar esto o aquello, cuando tengo un acompañamiento adecuado con cuidados paliativos, una intervención apropiada en el momento que no se extienda la vida necesariamente sometiéndola a cosas que muchas veces son, yo creo que hasta vejámenes con la persona desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de su integridad personal. Uno ve a veces decisiones al final de la vida en donde la familia se ve abocada a frente de muchos profesionales que le dicen, bueno, o vamos a hacerle esto a tu mamá o su mamá se va a morir de hambre, y pues si no hay un acompañamiento, pues ¿qué haces tú con eso? Entonces, y ante eso, muchas decisiones que yo creo que ahora, afortunadamente, los cuidados paliativos, por ejemplo, juegan un papel fundamental. Es un derecho que tienen las familias y yo creo que en Es ese mismo orden de importante. ideas, estar uno soportado con ese equipo de profesionales es fundamental, cosa que no tuvimos nosotros como cuidados paliativos, como hoy los conocemos, porque en su momento yo creo que tuvimos los mejores cuidados paliativos del mundo porque tuvimos dos profesionales que estaban atentos a resolver todas nuestras dudas, nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, cuando mi mamá experimentaba todos esos momentos de crisis y demás, y que eran, imagínate quién era, eran nuestros ginecólogos, hágame el favor, pero el carácter humano es el que se necesita en ese proceso final, pero por fortuna ahorita hay equipos conformados de cuidados paliativos. Existen fundaciones como la Fundación Derecho a Morir Dignamente, donde uno puede ir, consignar sus deseos, consignar lo que quisiera uno para que la familia lo respete. Y yo creo que cuando uno hace la voluntad del papá o la mamá, pues no hay discordia en la familia. No estamos decidiendo entre todos qué hacemos porque estamos simplemente acogiéndonos a una decisión del papá o la mamá, haya sido hecho por escrito o haya sido verbalmente manifestada. Entonces yo creo que tenemos también como deber como hijos mirar que en un momento dado dijo mi papá, mi mamá respecto a lo que ella quería o no quería para respetar. Me, me inquieta también como conocer tu opinión frente a si pusiéramos como en la balanza cuál es la situación del paciente frente a la enfermedad y cuál es la situación del cuidador, ya sea directo o indirecto, de su entorno familiar, porque todos en últimas cuidamos, así no vivamos con esa persona. Así es. ¿Cuál es tu percepción de quién padece más la enfermedad, quién la sufre más? Sí, yo creo, hay una frase muy linda que dice que la enfermedad de Alzheimer afecta al cerebro de quien la padece, pero el corazón de toda una familia. Y yo creo que eso es muy cierto, sin desconocer que inicialmente hay muchas familias, hay muchas personas diagnosticadas con el Alzheimer que inclusive Sí. pueden ser conscientes de su diagnóstico, sin desconocer también que muchas también no lo son. Entonces uno muchas veces está exigiendo a una persona que no es consciente de tener su diagnóstico, esperar que reflexione frente a una enfermedad o que busque ayuda o que acepte la ayuda médica que se le está dando. Entonces yo creo que esa parte es fundamental, como entender realmente, primero, cómo está viviendo la situación en esa persona que tiene la enfermedad, dimensionar un poco y ver uno que sí en medio de de esa desorientación que tiene, esa afectación de la enfermedad, pues es Ujú. un ser humano que sigue sintiendo, es un ser humano que sigue entendiendo las manifestaciones de cariño, el acercamiento, independientemente si pueda expresarlo o difícilmente pueda entender lo que yo le diga en todo su contexto. Pero esa parte humana es fundamental. Pero la parte humana que rodea a todo a ese ser que tiene esa enfermedad, que es toda esa familia doliente, que lo que tú dices muy bien, Sandra, uno puede estar, no está todo el día cuidando, pero a uno le afecta no solamente no poder estar, probablemente, no poder darle lo que quisiera darle porque tiene otros espacios que tiene que dedicar y tampoco los puede abandonar porque tiene una familia, porque tiene un esposo, porque tiene unos hijos. Y otra cosa es que también fuera de la persona que tiene enfermedad, muchas veces está uno también preocupado, en el caso particular de nosotros, por mi papá, que era el que cuidaba. Y muchas veces Claro. esa segunda persona que está ahí en ese torno permanente de la enfermedad de Alzheimer se convierte en un segundo enfermo de esta patología. Entonces, muchas veces el externo que dice uno no está permanentemente allí, pero está de alguna manera viviendo toda esa situación que a veces no tiene injerencia directa y eso le afecta a uno también más. Entonces, yo creo que se suman muchas cosas para uno como familia. Compárteme también tu experiencia, ahí sí es cierto, como familia. ¿Cómo vivieron esta situación como hermanos, con tu padre, con esa red de apoyo? Bueno, te lo digo porque pues para nosotros ha sido muy difícil y tú lo tocas. Hay casados, hay solteros, hay con hijos, hay quienes viven fuera. Entonces, a veces como lograr
que todos en una misma línea apoyemos al mismo nivel, no ha sido fácil y eso se presta para muchos malos entendidos. ¿Cómo como familia ustedes manejaron la situación? Sí, no quiere decir que fuera fácil tampoco, y en ese momento yo creo, Sandra, que era un poco más difícil en el sentido en que como no existían redes de apoyo, pues nos tocaba a nosotros resolver y actuar entre todos lo que consideramos que era lo mejor, que muchas veces Sí, tampoco podía ser lo mejor, porque en medio del desconocimiento y en medio de la falta de apoyo, pues muchas veces pues fueron errores los que cometimos en este proceso, que es lo que tratamos que desde la fundación la familia empiece a valorar desde antes y ojalá no incurrir pues en errores que de pronto uno cometió. Y porque como no teníamos una red de apoyo, por ejemplo, ahora uno tiene la sí. posibilidad de que existen los centros día, existen profesionales especializados en el área, en la parte de estimulación, de que puedan mantenerla activa, pues esas redes no existían, o sea que eso tenía que ser suplido también por nosotros, suplido, digo yo, de la forma que consideramos que se estaba haciendo bien hecho. Como éramos 6 hermanos, pues también lo que tú dices no era nada fácil, porque hay que entender también, aceptar y comprenderlo, que el proceso de duelo no es igual en todos. Entonces, mientras yo podía estar aceptando, porque yo tengo una formación en el área de la salud, porque yo tenía muchos contactos con profesionales del área de salud, probablemente Sí, acepté más inicialmente entender qué era lo que tenía mi mamá y comprenderlo, pero había otros hermanos que decían, no, 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 eso es normal, a todos nos pasa, eso mi mamá sí, se le ha olvidado cositas, pero yo cada vez que voy a mí me parece que está divinamente. Además, como mi mamá era una persona muy activa, y entonces dejó de hacer algunas cosas porque bueno, los trasladaron de Colombia, entonces dijo, no, es que mi mamá le pasó eso porque dejó de hacer la actividad en la que estaba siempre tan activa. Entonces, muchos justificábamos, pero realmente después de un proceso logramos por fortuna como familia unirnos, sobre todo en torno a mi papá, respetando sus decisiones, pero también proponiéndole opciones realmente que facilitaran el cuidado. Como te digo, no fue fácil, no fue fácil porque que mi papá aceptara a alguien que ayudara a mi mamá, eso fue, pues yo no sí. sé cómo se quedó la persona que iba a cuidar a mi mamá, aceptó quedarse porque mi papá estaba molesto con que se nos ocurriera que alguien indiferente iba a cuidar a mi mamá cuando él podía hacerlo. Pero claro, él se fue dando cuenta que lo que mi mamá demandaba, lo que mi mamá necesitaba de bañarla, de asistirla, de estar pendiente de sus medicamentos, de mirar que se cambiara su ropa, que fuera a las citas médicas y demás, pues mi papá ya no puede estar cumpliendo todo eso porque en esto vemos también que muchas veces la edad de quien cuida y la edad de quien es cuidado, pues son prácticamente cercanas. Entonces, ¿quién cuida a quién? A Sí, pesar de que mi mamá era joven, mi papá también, pero no como para estar uno cuidando desde el conocimiento a una persona de manera permanente. Entonces, con el tiempo sí logramos realmente como ir creando ese equipo. Se tomaron pues muchas decisiones en conjunto con mi papá, organizamos como unos horarios donde ya respetando la posibilidad de cada uno, pues no podemos pretender que todos estuviéramos apoyando en la misma forma, pero yo creo que lo importante de esto es considerar que todos podemos ser ayuda de alguna manera, no de la misma manera. Y yo veo que la pelea en familia muchas veces es esa, tratando de exigir que el otro esté dando lo que yo doy, cuando a lo mejor el otro o no puede dar lo que da o no quiere dar lo que quiere dar, lo que da. Entonces no podemos estar exigiendo porque yo creo que esto se da desde la buena voluntad, desde el deseo, no desde la imposición. bueno, otro tema, el tema de los cuidadores, Claudia, tú desde tu experiencia, bueno, lo viviste hace los años, ya más de 25, y en ese entonces todavía había, digamos, personas que querían todavía estar como apoyo en actividades domésticas o profesionales de la salud que querían trabajar como cuidadores. Hoy en día, no sé, desde tu experiencia y desde la fundación misma, cómo a veces el gremio, cómo tan difícil es, te lo digo, porque para nosotros como hijos y pues para mí personalmente que he estado mucho tiempo ahí al frente de esa logística de mamá y sus cuidados, ha sido muy difícil dar con una persona que sepa cuidar y que mi mamá también acepte. ¿Cómo ves tú la situación para uno saber elegir una buena persona, un buen cuidador para que te acompañe en esa labor con tu mamá? Pues, Sandra, nosotros sí que vivimos duro ese proceso porque pues estamos viviendo, hablando pues de hace muchos años. Sin embargo, sigue siendo una decisión que no es nada fácil.
conseguir un profesional integral, un profesional idóneo, porque pasa muchas veces que como se ha vuelto una necesidad realmente que las personas Sí, sean cuidadas por un externo, porque vemos que la mayoría de los hijos no están en Colombia, muchos de los hijos pues también trabajan, ya no existe la figura de la hija soltera, que es la que se dedicaba a cuidar al papá y a la mamá, entonces el cuidado se está realizando prácticamente entre esposos o de un papá a una hija y demás, y no se tiene una red de apoyo. Entonces, escoger una persona no es nada fácil. En un momento nosotros vivimos, le quiero decir, una situación muy, muy difícil. En esa época difícilmente había personas formadas, no había tampoco empresas que tuvieran personas capacitadas, que estuvieran capacitadas y que conocieran del tema de la enfermedad de Alzheimer. Pues si nosotros ni siquiera habíamos nosotros que eran Alzheimer, imagínense si iba a saber otra persona, no tenía ni idea. Entonces fue un proceso de cambio, de reciba, de que no aparecen, de que eran duras con mi mamá, de que incumplían, de que mi mamá la rechazaba. No, 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 nosotros vivimos un proceso, pero muy, 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 muy duro en eso. Eso era un tire y una afloje permanente que no llegó, entonces corra nosotros, a mi mamá quién la va a bañar y la otra no aparecía. Bueno, en medio del incumplimiento, de la falta de ética, hasta de robarle todo a mi mamá, pero bueno. Ahora vemos que yo he tenido contacto con muchas empresas de cuidadora, me alienta saber que muchas de ellas capacitan a su equipo en la fundación, eso me alienta saber. No es una garantía tampoco, pero por lo menos digo, están preocupándose porque tengo que saber a quién es el que cuido y veo que hay interés de sí, pronto sí. de esas empresas en formar y es importantísimo formar porque muchas veces, como te digo, como respuesta a esta necesidad y a esta demanda tan grande de cuidadores externos, se vuelve también un negocio. Y se vuelve un negocio hasta para los mismos que se están ofreciendo, porque como ahora pagan y pues consigo trabajo, entonces nunca me ha gustado cuidar personas mayores, pero si hay trabajo en eso, pues me postulo para eso. Pero yo creo que aquí tiene que haber una actitud y un talento humano muy, muy especial. No es cualquier Sí. enfermera, como tampoco en cualquier profesional, porque tú verás también en lo mismo en los profesionales donde uno también se acerca, profesionales especializados, pues muchas veces uno necesita esa actitud humana. Es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad que no tiene reversa, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad progresiva, pero por eso necesitamos en este proceso largo recibir un acompañamiento compasivo. El compasivo es cuando entiendo la realidad del otro, pero actúo en beneficio de que la otra persona esté bien. Entonces yo creo que ese es uno de los ingredientes fundamentales, porque lo otro, pues la parte mecánica, pues la reciben en cualquier cosa de enfermería, subir y bajar a una persona de la cama, llevarla, yo apropiadamente ponerme un cinturón para no herniarme si la voy a levantar y a bañarla, pero la parte Sí. humana de entender esa, sobre todo no solamente porque en otras enfermedades, pues la persona es participativa probablemente lo que va a hacer. Yo te digo, si tienes cáncer, mira, tienes que tomarte esto, entiendo por qué lo hago, o si tengo un problema, no sé, de movilización, tienes que hacer estos ejercicios así te duela, porque fíjate que, Ujú. pero cuando una persona no está entendiendo, yo no estoy desde la razón, sino desde la emoción, y yo creo que eso es lo que más trabajo cuesta como ser humano, entender al otro y llegarle desde la emoción, no desde la razón. Exactamente. Y bueno, te digo sinceramente que mi experiencia, pues yo llevo, yo creo que ya he pasado como por 50 empleadas en 8 años para que mi mamá se estabilice y mira que la realidad no ha cambiado, porque pues no todas, obviamente hay gente con una vocación y gracias a Dios últimamente hemos dado con gente con vocación, con corazón y comprometida en el cuidado del adulto mayor y más con personas con deterioro cognitivo. Pero las situaciones por las que hemos pasado muy, como tú lo dices, incumplimientos, personas indelicadas que terminan yo robando cosas de la casa, de la mamá, que se llevan el mercado, sigue siendo un gremio muy complicado, muy difícil, pero afortunadamente, insisto, existen fundaciones como Alzheimer Colombia, porque te digo que parte de mi proceso, lo primero que yo hice cuando los conozco a ustedes, ustedes me invitan a hablar con un psicólogo. Entonces, que yo hable con un psicólogo que a propósito a Lucelena Neira, la adoro desde el corazón, desde el alma, porque también fue vital en todo mi proceso. Pues yo te digo sinceramente que a mí me ha dado muy duro la enfermedad de mamá. Yo he pasado por unos estados emocionales terribles porque no aceptaba la enfermedad. Mi mamita lleva con deterioro cognitivo más o menos 10, 12 años, yo creo que un poco más incluso, 12 años, un poco más. Y yo hace apenas un año acepté la enfermedad
y me enamoré de esa nueva mamá. Pero ya te imaginarás, en esos 11 años esa lucha interna fue dificilísimo. Y eso, que yo tomé talleres con ustedes, uno pues para entender la enfermedad, para saber desde el cuidador, ya sea indirecto, porque yo no he vivido directamente con mamá, pero estaba al frente de todo su bienestar, integralidad que implica su cuidado. Y también llevar a personas que trabajaban con nosotros a tomar esos talleres. Entonces ya me invita a que nos cuentes de la fundación. Ahora sí, nace con ese deseo tuyo, pues de buscar, de darle a lo que tú no tuviste y tu entorno familiar no lo tuvo, una red de apoyo, un lugar donde puedan ir, consultar, apoyarse. ¿Cómo ha ido evolucionando en estos 25 años a Facol? Háblanos de eso. Sandra, pues ese punto de partida que tú me manifiestas de la importancia de haber ido y haber encontrado, en el caso particular, pues que fue Luz Helena, que nosotros tenemos un grupo de Sí, voluntarios que están no, maravilloso. precisamente integrado por personas que ya vivieron la situación o de haber tenido algún ser querido, pero que ya elaboraron su proceso de duelo y en su buena intención pues quieren apoyar a otros. Yo quiero que generase ese espacio que tú comentas de poder uno exteriorizar sus emociones, sus sentimientos, porque en este proceso, y lo que tú bien lo manifiestas, no eres la única que ha tomado tanto tiempo para aceptar eso, es que eso no es duro, entonces necesita uno una persona que muchas veces no está incluso en el interior de la familia porque todos estamos viviendo el mismo dolor o de manera diferente y eso puede llevar pues a conflictos, a que no me entiendes o ya no llore más o bueno, esto ya es así, entonces un poco entenderse uno en familia no es fácil, por eso un externo que es imparcial, que ha vivido una situación, que puede comprender al otro sin juzgarlo, pero también puede darle luces en este camino. Yo creo que es un espacio fundamental y por eso nosotros tenemos dentro de los programas este programa, tal vez que fue el del que te beneficiaste tú, que se llama un programa de orientación, donde nos reunimos con la familia Sí, o particularmente con algún cuidador en primera instancia, después con el resto, para que pueda manifestar todas esas dudas, todas esas inquietudes, todos esos temores, todas esas emociones, pueda ventilarlas sin ser juzgado. Nosotros somos un sitio imparcial donde no estamos juzgando a nadie, sino simplemente queremos ser como ese sitio donde ustedes puedan, de manera como un ser humano vulnerable, poder expresarlo, que muchas veces ve uno que el mismo cuidador se está callando todo esto o no tiene con quién expresarlo. Porque si estoy cuidando todo el día a la persona enferma, pues me estoy comiendo cosas hasta de culpa, hasta de rabia, todas las expresiones y no, sentimientos que son así es. perfectamente humanos y que es necesario ventilarlos. Pero para eso también se necesita que contar con una red de apoyo. Entonces nosotros, la Sí, fundación nace precisamente con ese propósito de brindar información, capacitación, orientación y apoyo a las familias y cuidadores de las personas con Alzheimer. Somos también conscientes de lo que hacemos y de lo que, cuál es nuestro nicho, de realmente que de lo que podemos ofrecer a las familias, pero también de la importancia de conocer también qué otros recursos externos pueden fortalecer y ampliar esa red de apoyo familiar, porque la familia ujú, puede acercarse, pero está necesitando un centro día. Nosotros tenemos que saber qué centros días hay, o la familia es una familia que definitivamente no puede cuidar en casa, muchos están viviendo afuera, uno a veces la persona está viviendo sola, necesita una institución, pues entonces también conocemos qué instituciones hay, poder tener un psicólogo que acompañe ese proceso, ese duelo de poder tomar esa decisión. Tenemos también pues la información también de profesionales especializados, de clínicas de memoria si es que quieren otro diagnóstico, bueno, todo lo que nosotros no somos ni hacemos, pero que puede ampliar y fortalecer esa red de apoyo familiar. Yo creo que en la medida en que la familia pues empiece realmente a unirse en el sentido de entender la enfermedad, pero desde el conocimiento también y acepten lo que está ujú. sucediendo, que toma un proceso y lo vivimos de manera diferente y hay que respetar ese ritmo, pues vamos a encontrar realmente soportados en lo que hay una muy buena red de apoyo para que yo creo que lo que tratamos es de contribuir a que el bienestar de quien cuida, porque es importantísimo el que cuida y de quien es cuidado, pues sea el mejor. No, en el caso particular de los que hemos estado por fuera, pues probablemente la afectación sí es de la preocupación, de las decisiones, de acompañar, de poder supervisar y demás, pero no estamos viviendo esa vida interna que muchas veces de conductas y comportamientos que a veces no nos pasan cuando llegamos a ayudar momentáneamente. Entonces, el que está viviendo ese duelo tan permanente es necesario que se cuide porque tenemos no pocos casos donde incluso puede morir primero quien cuida que la persona que tiene enfermedad.
Mira, precisamente este especial sobre lo que ustedes hacen como fundación, lo bauticé como ustedes tienen el eslogan en Instagram, recordando a los que olvidan, apoyando a los que cuidan. Yo puse recordar a los que olvidan, apoyar a los que cuidan, porque esa es en última la esencia tan importante que es estar desde la empatía, desde el corazón, desde el amor, acompañando a esa persona que se le fueron los recuerdos, pero también apoyar a esas personas que se dedican al cuidado, que también se desgastan y sus emociones le juegan muy malas pasadas. Y yo creo que eso, precisamente porque nos acordamos de quien nos recuerda, es que apoyamos a los que cuidan, porque sabemos que es Sí, es el que se convierte en la guía, en la memoria de una persona que poco a poco la va perdiendo, que ese es su soporte, que eso es su polvo a tierra. Y cómo no entender ese dolor y ese proceso de verdad que enfrenta a un cuidador frente a un ser que ama, un ser que quiere, que está comportándose, que actuando de manera diferente, que era independiente, autónomo y ahorita necesita que yo lo guíe, que yo lo acompañe, que yo lo supervise, que yo inclusive lo supla en muchas de las cosas que él hacía antes. Entonces, cuidar a quien cuida es fundamental y yo creo que es una invitación también a las personas que nos están escuchando y que son cuidadores, que entiendan que pedir ayuda y reconocer que no puedo más, que estoy sobrecargado, es humano y es un acto responsable. Porque cuando yo ya estoy sobrecargado, empiezo de pronto a atender sí, conductas inapropiadas yo mismo respecto al mismo cuidado. sí. Puedo despersonalizar el cuidado, ya come si quieres, o mira, siéntate si te provoca, ya me enfermo, ya no quiero de pronto estar tan pendiente de las cosas. Entonces, y hemos tenido, como te digo, ahorita tenemos un caso muy triste de una persona que tiene a su esposo con una demencia tipo Alzheimer ya en estado bastante avanzado, y ella aparentemente aparecía una persona muy fuerte, que a veces las personas que aparentemente Sí, son tan fuertes no encuentran los espacios o no los buscan para desahogarse, sienten que eso es debilidad, como que yo no puedo comentar con alguien, soy capaz de resolverlo, ella se veía muy fuerte, muy bien arreglada, muy resolviendo todas las situaciones y todo. Pues ahora la que le da un accidente cerebrovascular es a ella y está en cuidados mira. intensivos. Entonces, imagínate tú, eso es un represamiento de todas esas emociones, esos sentimientos, y de no poder uno como liberar. Esto es como una olla express. A ver, hay que irla abriendo y si no, Sí. explota. Y por algún lado explota. Desafortunadamente es en alguna parte física o emocional o mental incluso. Sí, te entiendo perfectamente de lo que hablas. Pues bueno, entonces desde la fundación, ¿qué es lo importante? ¿Dónde, o sea, ustedes brindan orientación, apoyo, capacitación? Yo he visto, ofrecen talleres, conferencias. ¿Qué tan periódico es para que la gente que nos está viendo y escuchando en este momento y que tengan una situación así puedan acudir a ustedes y sentir esa red de apoyo así más cercana? Sí, tenemos pues permanentemente el programa de orientación, eso lo tenemos todas las semanas, incluso pues Ujú. yo no soy muy amiga de la virtualidad de muchas cosas, pero entiendo el beneficio de la virtualidad también. Hay cosas que el Sí, acompañamiento humano y cercano en la medida en que se pueda, pues qué bueno no reemplazarlo si es posible. Pero gracias a también la ya. virtualidad hemos podido lograr que la familia se integre más en este cuidado, porque antes nosotros hacíamos esa manera presencial, entonces el que trabajaba no podía, el que vivía por fuera en Australia no podía, el que estaba en Canadá tampoco. Ujú. Entonces ahorita hacemos esos programas de orientación donde puede estar la persona que está aquí y podemos estar conectados con los demás que también Sí. están entendiendo esa realidad. Entonces el programa de orientación lo tenemos pues todas las semanas en diferentes horarios. Nosotros tenemos un WhatsApp donde nos escriben, nosotros Ujú. conectamos y con ella pues cuadramos de acuerdo a la agenda nuestra los horarios pues disponibles para que pues ojalá se una la mayor Mira, cantidad. aquí tengo un WhatsApp, Ese que 318-252-8847. exactamente, ahí se pueden Entonces, que ahí escribirnos y las personas nosotros, se ok, es, se pueden escribir, nosotros nos conectamos. Igual tenemos, a partir de ese programa de orientación, pues nosotros les pedimos si nos autorizan incluirlos en unos grupos que tenemos nosotros para estar informándole permanentemente nuestras actividades, que como tú mencionas, todos los meses tenemos, bueno, septiembre fue un mes sí. agotador porque es el mes mundial de la No, enfermedad de Alzheimer, pero todos los meses sí, tenemos, entonces tenemos cursos, tenemos talleres, tenemos los grupos de apoyo, tenemos también algunos sí. espacios también que son espacios lúdicos, son espacios recreativos como para tener otro aire Ujú. distinto, en el que incluso pueden participar las personas con Alzheimer y sus cuidadores. Tenemos unos encuentros musicales que son virtuales para el que no puede ir, Sí, pero tenemos también los ensayos del coro, porque tenemos nuestro coro, que nos reunimos todos los jueves. Mañana tenemos reunión para, yo creo que para todos, porque ahí va la persona con Alzheimer y el cuidador, y creo que están felices los dos.
En cambio, se quedan en la casa y están que no hizo, que sí hizo, que bueno. En cambio, allá es otro espacio totalmente distinto, donde las personas se comportan y actúan de manera descomplicadas. Entonces, tenemos eso también. Y tenemos pues todo lo que son las jornadas de actualización, tenemos material escrito, tenemos un libro muy lindo que sacamos que se llama Cuidar a la persona con Alzheimer, una experiencia humana, que es un libro muy sencillo, en un lenguaje muy práctico, para entender todas esas conductas que vamos viviendo en la cotidianidad, de que me roban, de que me quiero salir de mi casa, que estando en mi casa, que no quiero bañarme porque ya me bañé. Entonces, algunas estrategias prácticas que les ayuden realmente a hacer el cuidado más fácil y más gratificante para ambos. Sí, mira que estoy aquí tratando, esto es nuevo para mí, mira, aquí está la página, la estamos viendo, la Ujú. página que ustedes tienen y que, mira, ahí vemos lo del mes del Alzheimer. Espérate, yo quisiera entrar a la parte donde ustedes tienen una cantidad de servicios impresión, mira, actividades, orientación a familias, material de apoyo. Material que Mira, pueden bajar menciona, también, mucho gratis, mucho material pueden bajar. Y ahí sí, en Contáctenos estaba, también pueden escribir, es decir, pueden, no solamente por el WhatsApp, sino en Contáctenos, nos escriben su caso o algo así y nosotros los contactamos. mira, aquí, por ejemplo, una maravilla, cómo ayudar, cómo abordar la demencia en familia, como tú dices, algunos con precio, otros, aquí hay unas descargas que uno puede hacer. Entonces, Ujú, mira, la importancia de verdad de poder entrar al alzheimercolombia.org, que es ujú. la página para que conozcan, porque aquí hay un material maravilloso y lo digo porque a mí me ha servido muchísimo, incluso si uno también va, no solo aquí dentro de los servicios, a este material de apoyo donde están no solo literatura, sino link de interés, actividades, videos. Bueno, tiene una maravilla de cosas que nos ofrece la Fundación Alzheimer Colombia para poder apoyar de verdad a nuestro ser querido. Y pues ahí está el contacto, ahí está todos los servicios que ofrece, pueden entrar a la página y pues qué buen, digamos, apoyo que ustedes le dan a la Fundación Claudia, porque a la gente que acude a la Fundación, porque sin duda hace un poco más ligero, más liviano este proceso. Sí, Sandra, y yo creo que lo que tú mencionas es fundamental cuando comentaste allí también que muchas veces el cuidador que está de manera no permanente, pero sí acompañando ese proceso en las casas, puede ser, no sé, la empleada de servicio, el conductor que tiene, y que pues una ayuda muy, muy grande en ese proceso, porque a veces es el que entiende que no lo puede dejar en cualquier lado porque puede perder, pero pues mira cómo lo aborda Ujú. sin controlarlo, que yo creo que esas de las cosas que me parece más importante cuando hay esta formación del equipo profesional que acompaña a una persona con Alzheimer, es cómo comunicarme yo de una manera asertiva, comunicarme de una manera Sí. comprensiva, que yo creo que más trabajo cuesta, porque cuando yo tengo una formación profesional, pues muchas veces estoy desde la imposición, desde sobreproteger, desde ordenar, y eso no funciona en una persona con Alzheimer. Y lo otro es que yo creo que también Ujú. es importante recalcarlo cuando son equipos de profesionales que auxilian de enfermería, enfermera, sobre todo tener un buen referente de quién es la persona a la que yo cuido. Es que si me van a cuidar a mí, aunque tendremos muchas cosas en común, Sandra, pero tal vez no será lo mismo que me van a proponer a mí que lo que te van a proponer a ti si tuvieras Alzheimer. Entonces yo tengo que conocer muy bien a esa persona que cuido. ¿Quién es la persona que cuido? ¿Cuáles son su historia de vida, su biografía, sus gustos, sus preferencias? ¿Cuál es la forma en que gusta que le traten? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que le gusta comer? ¿Cuáles son las actividades que le llaman la atención? Entonces yo creo que esa es la forma de conectar porque muchas veces nos se limitan los profesionales tanto a lo mecánico, a bañar, a comer, a que está bien vestido, pero eso no es lo que necesita la persona con Alzheimer, sin desconocer que es importante que esté bien bañada, que esté vestida, que esté comiendo bien, pero todos esos estímulos, todo ese acercamiento humano es lo que necesita la persona con Alzheimer. Entonces yo creo que eso es lo que proporcionamos realmente desde la fundación, esa formación, más que una capacitación, yo diría que es una formación desde el conocimiento, pero también desde el acercamiento humano, como lo dice el libro de nosotros, que me parece que es vital en este proceso. Pues Claudia, qué gusto de verdad haber estado conversando contigo. Eh,
desde que, como te digo, me acompañan en todo mi proceso. He tenido una relación muy cercana, muy fraternal con ustedes, contigo, con muchos de los miembros de la fundación y pues seguimos apoyando este trabajo tan maravilloso que ustedes hacen por todas las personas que necesitamos de la fundación y necesitamos de esta red de apoyo. De verdad, gracias y que estoy segura que todo lo que hemos hablado aquí le va a llegar a muchas personas que necesitan escuchar estas voces de apoyo y también escuchar que no están solos en este proceso. Ay, Sandra, de verdad que sí, muchas gracias por este espacio que de verdad que yo creo que abre la posibilidad a muchas familias que en este momento no están sabiendo para dónde coger, qué hacer y que cuenten realmente con la fundación como parte de su red de apoyo, que busquen ayuda, que busquen orientación con nosotros, pero también con otras personas, con otros profesionales. Yo creo que el mensaje también es en que empecemos a identificar también las señales de alarma, que no empecemos a atribuir que porque la persona es una persona mayor, que yo creo que ese es el mensaje también que debe quedar aquí. Es normal que la persona pierda la memoria y muchas veces seguimos con diagnósticos como diagnósticos de demencia senil que no existen porque es atribuirlo a que por la senitud están perdiendo la memoria. Entonces es importante sin crear una voz pues de alarma, pero sí de alguna manera de prestar atención que hay cosas que estamos identificando en nuestro papá, en nuestra mamá, que no son normales. Y yo creo que los primeros que diagnosticamos somos la misma familia. Pero estamos dando cuenta, mi mamá no se está comportando, mi mamá sí, ella no hace, mi mamá de pronto está haciendo cosas inapropiadas, mi mamá o mi papá ya no es el mismo. Entonces, busquemos ayuda y no nos centremos solamente en informaciones de pronto que no son las idóneas, que no son las adecuadas, porque hay de todo. Podemos entrar a Google y la información es eterna, pero yo creo que podemos, para tranquilidad de nosotros y para saber a dónde acudir y qué hacer, realmente buscar fuentes que sean realmente serias y que puedan responder a las expectativas y a las dudas que como familia tenemos. Así es, entonces recordarle a las personas, la fundación te orienta, la fundación te da asistencia en talleres para cuidadores, te da asistencia psicológica, no solo para el cuidador o los cuidadores, como también para la persona con la enfermedad. Es una red de apoyo maravillosa donde podemos llegar a la fija y entender un poco más la enfermedad, entender también con quién, a quién cuidamos y lo importante que es rodearnos de personas con conocimiento para sobrellevar que esto emocionalmente, tener un ser querido con la enfermedad de Alzheimer no es fácil. Claudia, nuevamente gracias, que todo te siga saliendo maravilloso y no dudes que sigues contando conmigo y que seguimos apoyando todo lo que tú haces con tu equipo tan maravilloso que tienes. De verdad, Gracias, gracias por Sandra. este espacio y por Muchas todo lo gracias. que nos ofreces. Muchas gracias a ti, de verdad. Me alienta tanto cuando me encuentro en este camino, personas que han estado tan cerca, que siguen tan cerca de nosotros en medio del dolor de este proceso. No nos olvidan y nosotros no nos olvidamos de ustedes tampoco. Entonces yo creo que estas uniones son las que nos fortalecen a todos como seres humanos y pues a todos los oyentes que no duden en contar con nosotros. Un abrazo muy grande. Bueno, y a ustedes, pues nos encontramos en otro momento en Historias que Inspiran. Aquí seguimos llevándoles a todos momentos de impacto, historias inspiradoras de personas que nos tocan el corazón, que nos tocan el alma y que siguen contribuyendo con ese granito de arena para hacer un mejor país, para hacernos a todos mejores seres humanos. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.